Bien, hoy lo que vamos a empezar es el tema de árboles. En concreto, es el tema de estructuras de datos enlazadas no lineales. Porque cuando empezamos a ver las estructuras de datos enlazadas, hablábamos de estructuras de datos enlazadas lineales. ¿En qué se diferencia una estructura de datos enlazada lineal de una no lineal? Porque en una estructura de datos enlazada lineal, cada uno de los elementos está antes o después de otro elemento, excepto quizá los que están en los extremos. ¿Bien? En una estructura de datos enlazada no lineal no vamos a tener ese tipo de relación. Vamos a tener una relación que podrá tener diferentes formas de conectar un elemento con otro. En concreto, nosotros nos vamos a centrar en los árboles, ¿vale? ¿Habéis visto algo de grafos en álgebra? ¿Verdad? Sí. Entonces, los árboles son de la familia de los grafos. Es decir, ¿qué es un árbol? Pues un árbol me va a servir para representar un conjunto de elementos, un conjunto de nodos y aristas conectando esos nodos. Pero a diferencia de un grafo, para que podamos decir que estamos hablando de un árbol, necesitamos que se cumplan algunas otras condiciones. En particular, lo normal es que en el conjunto de nodos que tengamos seleccionaremos uno al que llamaremos la raíz. Será un nodo especial, pero solo porque lo elegiremos nosotros como tal. Y para que ese conjunto de nodos y aristas conectando esos nodos con ese nodo especial llamado raíz se considere de verdad un árbol, además se debe cumplir que entre cada pareja de nodos solo exista un único camino. ¿Qué es un camino? Una secuencia de nodos conectados por aristas. ¿Bien? Veis que esto que hay aquí es un conjunto de nodos y veis que hay aristas uniendo los diferentes nodos. De hecho, esas aristas las he dibujado como si fueran flechas, ¿vale? Para darle sentido de dirección. Eso es posible desde el momento en que yo determino que este nodo de arriba va a ser la raíz. Mientras que no lo haga, no habrá una dirección entre un nodo y otro. No habrá una relación de parentesco. Pero una vez que yo establezco quién es la raíz, aparece de forma natural el concepto de relación de parentesco, relación jerárquica entre los diferentes nodos. Porque voy a llamar a la raíz el padre y los nodos a los que está conectada directamente la raíz serán sus hijos. Y por eso pongo las flechas desde la raíz hacia afuera o desde fuera hacia la raíz. Pero en cualquier caso me genera la misma relación de parentesco. ¿Se entiende la idea? Los árboles, por lo tanto, nos van a servir para representar siempre conjuntos de datos en donde exista ese tipo de relaciones de parentesco. Por ejemplo, relaciones jerárquicas, un árbol de familia. ¿Vale? Se ve claro que un árbol de familia lo podemos representar claramente con una estructura de datos de tipo árbol. Pero también relaciones inclusivas, ¿vale? Este conjunto pertenece a este otro conjunto. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Ok. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la terminología que se utiliza para trabajar con árboles. Ya hemos dicho lo que es un árbol, hemos dicho lo que es un nodo, pero podemos añadir un par de cosas más. Los nodos no son bolas, ¿vale? Los nodos normalmente tienen información dentro y normalmente tienen alguna etiqueta que nos sirva para identificarlo. Entonces, lo mínimo que suele tener un nodo será una etiqueta que lo identifique y un valor. ¿Bien? En un dibujo, como estamos viéndolo todo, y somos así de inteligentes como humanos, pues no le ponemos etiquetas a ningún nodo, los vemos, este es este nodo y este es este nodo, ¿vale? Pero cuando trabajamos dentro de un ordenador, en un programa, con información representada de forma numérica, normalmente conviene darle esos nombres, esos
identificadores a los nodos y además un valor, que será en este caso el numerito que hay aquí dentro. Si fuera un árbol genealógico, un árbol de familia, pues tendríamos que poner nombres de personas y demás, ¿no? Luego las aristas pues simplemente son las conexiones que hay entre los diferentes nodos y que son las que establecen, como he dicho antes, la relación de parentesco. La raíz hemos dicho que es un nodo especial, que lo elegimos nosotros y a partir de ese momento pues se convierte en la raíz. Y como tal, será el único nodo que no tendrá padre. ¿Bien? Tendrá hijos, pero no tendrá padre. Y será el único del árbol al que le pase esto. Podemos hablar de nodos intermedios y de nodos hoja. ¿Qué es un nodo intermedio? Pues un nodo que sí que tiene algún hijo. Pero un nodo hoja será el que no tiene ningún hijo. Está en el extremo final del árbol y los nodos intermedios están por el medio. Fácil, ¿verdad? ¿Sí? Antes he hablado de caminos, he dicho, en un árbol se tiene que cumplir, para que sea un árbol se tiene que cumplir que entre dos nodos, cualesquiera, solo debe haber un camino, y un camino, he dicho, es una secuencia de nodos conectados por aristas. Entonces, ¿cuál es el camino que hay entre el 1 y el 6? Pues este, el camino que pasa por el nodo 7. Entonces el camino empieza en 1, pasa por 7 y termina en 6. ¿Qué longitud tiene el camino? La longitud de un camino es el número de aristas. Entonces siempre será uno menos del número de nodos que compone el camino, ¿no? Tengo 3 nodos y 2 aristas. ¿Se ve? Ok. También hemos hablado ya de un poco la idea intuitiva de, debido a la relación de parentesco que se produce, la forma de llamar a unos nodos en relación a otros, según sus relaciones de parentesco, pues se copian directamente de la forma de hablar cuando nos referimos a árboles genealógicos. Entonces, hablaremos de nodos hijo, nodos padre, nodos hermano. ¿Cuál es el nodo padre de un nodo cualesquiera, de un nodo cualquiera del árbol? El nodo padre será el primero que aparecerá en el camino que le une a la raíz. ¿Se entiende esto? Porque si yo como humano con ojos en la cara veo esto, pues el nodo padre del 6 es el 7, y el nodo padre del 4 es el 9. Sí, bien, eso es fácil y es evidente para nosotros que procesamos la información de forma paralela y muy rápido. Pero cuando estemos trabajando en un programa que tiene que utilizar una estructura de datos de tipo árbol, no vemos el árbol. El programa no ve el árbol. El programa tendrá variables que se referirán a una zona de memoria donde supuestamente hay una estructura de datos que es un nodo y tendrá información de quién es su hijo izquierdo, quién es su hijo derecho o su padre. Entonces, si no definimos cosas como padre, hijo, hermano, en términos que podamos utilizar luego en un programa para calcularlo, no tendremos nada. Por eso, cuando hablo de padre, digo que es el primer nodo en el camino que une al nodo que estamos considerando hacia la raíz. Porque esa definición sí me permite escribir un programa para calcularlo. ¿Me seguís? Bueno, pues como he dicho antes, el nodo raíz es el único que no tiene padre, pero sí tiene hijos. Y también hablaremos de los nodos hermanos, evidentemente serán los otros nodos que compartan el mismo padre que yo. ¿Bien? Y también hablaremos de descendientes y ancestros. Entonces, ¿quiénes son los descendientes? Los descendientes de un nodo serán todos aquellos nodos que sean hijos de mis hijos directamente, o hijos de sus hijos, o hijos de los hijos de los hijos. ¿Verdad? Será cualquier nodo que en el camino que va de él a la raíz haya un nodo que sea yo. ¿Se entiende? ¿Quiénes son todos mis descendientes? Todos los que en su camino hacia la raíz pasan por mí. Esa es la idea de descendiente. Y ancestro. ¿Cuál es la idea de ancestro? Pues ancestros son todos los nodos que yo me encuentro en el camino que va desde donde yo estoy
hasta la raíz. Todos los ancestros de 6 son todos los que están en este camino. ¿Sí? Y todos los descendientes de 7 pues son todos los que en su camino hacia la raíz pasan por mí. Este en su camino hacia la raíz no pasa por mí, pero este sí, este sí, este sí y este sí. ¿Ok? ¿Facilísimo? De momento bien, vamos bien, ¿no? Hay muchas más propiedades y características de los árboles, pero en este curso pues vamos a ver solamente una pincelada de árboles. Los árboles en realidad son una estructura de datos súper importante y el año que viene, en segundo, los utilizaré masivamente. Pero en este curso lo vamos a ver solo por encima. Entonces, un par de conceptos más. Altura y profundidad. Fijaos que los árboles normalmente los vamos a dibujar como está dibujado este, que es al revés de como dibujamos un árbol de los que tienen hojas, que son verdes. Normalmente los árboles dibujamos con el suelo abajo, el tronco y arriba la copa, pero los árboles aquí en ciencias de la computación y en matemáticas también, normalmente se dibujan así, con la raíz arriba y las hojas abajo. Entonces, cuando hablamos de altura, ¿a qué nos referimos? Pues cuando hablamos de altura nos referimos, al contrario de lo que podría uno pensar, a suponer que esto es el suelo y la altura será la longitud del camino que va hasta el nodo 7. La altura del nodo 7, ¿qué va a ser? La longitud del camino más largo que le lleva a él, desde él hasta alguno de sus descendientes. Esa es la altura. O sea, la altura va de abajo hacia arriba. El camino más largo de alguno de mis descendientes hasta mí. Esa es mi altura. ¿Cuál es la altura del nodo 9? Pues 1. Y la altura del nodo que tiene un 3, 2. ¿Sí? Y la altura del árbol, ¿cuál es la altura del árbol? La altura de su raíz. ¿Sí? ¿Cuál es la altura de la raíz, que es el nodo que tiene un 2? La altura del camino más largo de cualquiera de sus descendientes. Entonces habrá que ir mirando desde aquí hasta abajo cuál es la altura mayor. Como tengo dos hijos, en este caso, la altura del nodo que tiene el 2 será uno más de la mayor de las alturas del nodo 7 o del nodo 3. De momento no sé cuál es la altura de este nodo ni la altura de este, pero sea cual sea, la mayor de ella más 1 es la altura de 2, ¿verdad? Pues entonces tendré que calcular la altura de 7 y la altura de 3 para poder calcular la altura de 2 y quedarme con el máximo de los dos y sumarle 1. ¿Cómo calculo la altura de 7? 1 más la altura del 1 o la altura del 6. ¿Veis aquí algo que se repita? ¿Veis la recursividad? Ok. La recursividad nos va a aparecer en prácticamente todas partes dentro de los árboles. Bien, no solamente en la definición de la estructura de datos, como veremos enseguida, sino también en la mayoría de los algoritmos. Y como siempre, todo se va a poder hacer iterativo, pero en este caso sí que la recursividad nos va a venir bien, no solo por eficiencia, no solo por elegancia y forma de ver el código más simple, de escribir el código más simple, sino por eficiencia. ¿Vale? Eso en cuanto a altura. En cuanto a profundidad es lo contrario. La profundidad de un nodo será la longitud del camino que le lleva a él, de él hasta la raíz. ¿Vale? La profundidad es desde aquí hasta el nodo. ¿Sí? Muy bien. Tengo aquí unos cuantos ejemplos por si no os ha quedado claro. La altura del nodo que tiene un 5. 0. Se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿No hay dudas? La altura del nodo que tiene un 6. 1. La altura del nodo que tiene un 2. 3. Porque este camino, 1, 2 y 3. Este camino, 1, 2 y 3. Este, 1, 2 y 3. Y este, 1, 2. El máximo de todos ha sido 3. ¿Vale?
Profundidad del nodo que tiene un 1, 2. ¿Vale? ¿Cómo sé si un nodo es hoja o no? ¿El nodo que tiene un 5 es hoja? Sí, ¿por qué? Porque no tiene ningún hijo. ¿El nodo que tiene un 1? También. ¿El nodo que tiene un 7, que es este? No es hoja, porque tiene hijos. Tiene al menos un hijo. ¿Vale? El padre del nodo que tiene un 6, el nodo 7. El padre del nodo que tiene un 2 no existe, por definición. ¿Vale? Porque es la raíz. ¿Sí? ¿Facilísimo? Estupendo. Hay muchos tipos de árboles, ¿vale? Una de las formas de clasificarlos es atendiendo al número de hijos que tiene. Y podemos hablar de árboles binarios cuando se trata de árboles que solamente en los que el número máximo de hijos por nodo es 2. Y además a esos 2 hijos les vamos a dar una semántica especial porque le vamos a llamar a uno hijo izquierdo y a otro hijo derecho. Y hablaremos de árboles binarios en ese caso. O podemos hablar de árboles generales o enearios cuando el número máximo de hijos por nodo pues es n, ¿vale? Si es un árbol eneario, el número máximo es n en cada hijo. Puede ser 0, 1, 2, hasta n. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir ya acercándonos a cómo representar esto en un programa, cómo manejar estructuras de datos de tipo árbol en un programa. Si yo quiero implementar un árbol binario, ¿vale? Pues si yo quiero implementar un árbol binario y he dicho que están compuestos los árboles por nodos y por aristas, tendré que de alguna manera reflejar eso en mi estructura de datos. Entonces yo puedo imaginar que para cada nodo voy a necesitar guardar al menos un dato, quizá una etiqueta, como decía antes, y tendré que guardar también para ese nodo, como mínimo, quiénes son sus hijos. Y como es un árbol binario, hemos dicho que tendrá un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿Ok? ¿Qué serán esos hijos? Pues algo parecido a lo que yo tenía antes, serán también nodos, ¿vale? Nodos del árbol. Es decir, que si yo soy capaz de definir una estructura de datos que me represente a uno de estos nodos y esa estructura de datos la defino recursivamente para que tenga un par de campos que serán hijos izquierdo, hijo derecho, que sean conexiones a nodos como el que estoy definiendo, pues tendré definida potencialmente un árbol de cualquier tamaño. ¿Se entiende, no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Aquí nos perdemos? ¿No? Esta sería la forma más sencilla de definir un árbol, pero puede que no sea la más eficiente para algunas operaciones. Por ejemplo, si yo quiero calcular quién es el padre de este nodo, no tengo información sobre quién es su padre. Si yo supiera quién es la raíz del árbol, podría buscar quién es su padre. ¿Imagináis esto? ¿Sois capaces de verlo? Que yo busco desde la raíz quién es el padre de un nodo. Si sé quién es el nodo y quién es la raíz, puedo ir buscando hacia abajo hasta encontrar a su padre. Pero también, si veo que esa operación la voy a usar mucho en mi programa, pues quizá podría tener sentido añadir a la estructura de datos un campo más, que va a ocupar más memoria, pero me va a permitir localizar al padre de forma directa. ¿Vale? Si yo, aparte del dato y quién es el hijo izquierdo, quién es el hijo derecho, tengo también un campo que me diga quién es su padre, pues directamente lo podré localizar. ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Magnífico. Pues lo siguiente es un ejemplo de árbol binario, que seguramente habréis visto en lógica, creo yo. Los árboles de decisión. ¿No? Es posible que se haya visto en lógica. Y si no, lo veréis más adelante en la carrera. Pero es muy sencillo, lo vais a entender a la primera. ¿Qué es un árbol de decisión? Un árbol en el que los nodos intermedios tienen preguntas y los nodos hoja respuestas. Entonces, este nodo intermedio, porque tiene hijos,
La pregunta es, ¿el animal que estás pensando es carnívoro? Si la respuesta es sí, yo te pregunto, ¿el animal que estás pensando tiene rayas? Si la respuesta es sí, yo te digo, ¿estás pensando en un tigre? ¿Vale? Es un juego, al fin y al cabo. Pero esta información, estructurada en forma de árbol, lo que está permitiéndole al ordenador, al programa, es ser un poquito inteligente y hacer preguntas de manera que puede encontrar un animal que tú has imaginado. ¿Vale? ¿No conocéis este juego? ¿Y lo habéis jugado alguna vez en el ordenador? Y el ordenador va aprendiendo cada vez más en función de los fallos que tiene. Porque si cuando llegamos aquí yo te digo, ¿es tigre? Y tú me dices, no, no es tigre. Entonces yo te pregunto, bueno, pues dime algo que tengan los tigres y no tengan los otros animales a rayas y carnívoros. Y entonces pues yo te diría, bueno, pues tiene colmillos. Y yo amplío, el programa amplía su estructura de datos con otra pregunta aquí. Si es un tigre, yo te preguntaría, si tiene rayas, yo lo siguiente que te preguntaría es, ¿tiene colmillos? Y si la respuesta es sí, te diría tigre. Y si la respuesta es no, tú me tendrías que haber dicho un animal que tuviera rayas si fuera carnívoro y no tuviera colmillos. ¿Vale? Y lo habría colocado como respuesta a no. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Pues vamos a pasar a nuestro editor de código y vamos a intentar escribir un programa en el que primero definamos una estructura de datos que me pueda representar un árbol binario y luego el código para manejar esa estructura de datos y crear un árbol parecido a este y utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero crear una estructura de datos para representar un árbol binario, lo que he visto es que tengo que crear la estructura de datos que representa a cada uno de sus nodos. ¿Vale? Entonces voy a hacer una estructura en C, la voy a llamar struct nodo y dentro voy a poner, pues si aquí estoy poniendo que el dato que lleva cada nodo es un texto, que puede ser una pregunta o una respuesta, pero es texto, pues aquí en el campo de dato yo haré que mi dato sea de tipo texto, por ejemplo, poniendo que dato sea un puntero a carácter. Si lo que quiero es manejar un árbol cuyos elementos son enteros, pues pondré que mi dato será un entero. ¿Sí? Lo dejo como texto de momento. Además del dato, en cada nodo necesitamos tener información sobre quién es el hijo izquierdo y quién es el hijo derecho. Entonces, si yo necesito saber qué nodo es el hijo izquierdo, ¿qué pondré aquí como hijo izquierdo? Si yo llamo al campo de esta estructura hijo izquierdo y al otro campo hijo derecho, ¿de qué tipo serán los campos hijo izquierdo e hijo derecho? Serán struct nodo puntero. ¿Vale? Porque si yo pusiera solo esto, ¿cómo hace C para saber cuánta memoria ocupa la estructura nodo si uno de sus campos es de tipo estructura nodo y aún no ha terminado de definir la estructura? ¿Veis esto? Esta definición recursiva, si no tengo HD, si solo tengo esto, ¿cuánta memoria ocupa? No se sabe, infinita. Pero si pongo esto, sí se sabe, porque un puntero siempre ocupa lo mismo. ¿Vale? Esto que ya lo comentamos, está bien repasarlo. Y el hijo derecho será también un puntero a otro nodo del árbol. ¿Vale? Con esto tengo definido un árbol binario de cualquier tamaño. ¿Se ven? O por lo menos los nodos que componen ese árbol y las aristas, que son los punteros y por lo tanto las relaciones de parentesco. Si yo quiero manejarlo con algo más de facilidad, pues lo que puedo hacer es, como siempre,
usar typedef y poner que un puntero a nodo es lo que yo llamo un árbol. ¿Por qué? Porque un árbol puede estar constituido por 0 nodos, si es un árbol vacío, y entonces será un puntero null. O un árbol puede ser un solo nodo, será la raíz y ya está, y el árbol me apuntará a un único nodo. O un árbol puede ser un montón de nodos enlazados unos con otros mediante los campos hijo izquierdo e hijo derecho. Pregunta. Aquí me falta la palabra extract. Sí. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Sí o no? Dime. Dentro de la definición de la estructura, ¿se puede poner un nodo izquierdo con solamente el nodo? O sea, si... ¿Aquí? Sí, o sea, ya como si estuviera ya renombrado. No, aquí no podemos usar la palabra nodo porque hasta el momento nadie ha dicho que la palabra nodo sea struct nodo en este caso. Y tampoco podemos poner esto así porque nadie ha dicho que nodo sea puntero a struct nodo. Tampoco podemos poner árbol porque eso está dicho después. Si le damos la vuelta y ponemos esto aquí, entonces sí que podría hacer esto. Porque C me permite hacer un puntero, definir un puntero a estructura nodo, aunque estructura nodo no esté todavía definida, es un puntero a una estructura incompleta, y yo después defino la estructura, y como la palabra árbol ya existe, lo puedo utilizar. De hecho, eso es lo que hacemos cuando hacemos un tipo abstracto de datos. Ponemos esto en el punto H y esto en el punto C. Usemos o no usemos la palabra árbol en el punto C o la palabra lo que sea en el punto C, podríamos usarla. ¿Sí? En este ejemplo lo voy a dejar así porque creo que se ve más claro. ¿Ok? Vale, entonces llega el momento de crear mi árbol y empezar a poner datos dentro. Entonces, ¿cómo creo yo un árbol en mi programa principal? Pues tendré que usar alguna variable de tipo árbol, ¿no? ¿Se ve esto? ¿Cómo llamo a esta variable que va a contener el primer nodo del árbol? Que normalmente será la raíz. ¿Bien? Entonces, si raíz es de tipo árbol y árbol hemos dicho que es puntero a estructura nodo, ¿aquí qué tendré que hacer? ¿Qué le tendré que asignar? Una dirección de memoria. Porque árbol es puntero a estructura nodo. Entonces, lo que yo guarde en raíz será una dirección de memoria siempre. Si no sé cuál poner, pues puedo poner null. Y entonces yo tengo un árbol vacío. ¿Vale? Si a continuación ya tengo idea de qué poner, y lo que quiero poner es un nodo que contenga, pues por ejemplo, la palabra carnívoro, ¿vale? Si lo que quiero hacer es eso, tengo que crear un nodo. Y para crear un nodo usaré malloc, porque lo voy a crear en memoria dinámica y la dirección que me devuelva malloc será lo que guarde en la variable. ¿Sí? ¿Qué tamaño pondré? El tamaño de la estructura que yo quiero usar. ¿Sí? Con esto se reservará espacio suficiente para una estructura nodo y la dirección la guardaré en raíz. ¿Podremos poner aquí árbol solo? Es la pregunta. No, porque árbol es un puntero a una estructura. Entonces el tamaño de un puntero serán 4 bytes, mientras que aquí tendré 4 bytes para el hijo izquierdo, 4 bytes para el hijo derecho, 4 bytes para el puntero a char, que son 12. Ojo con eso. Ojo con eso. Yo reservo siempre la cantidad de memoria necesaria para los datos que voy a guardar, no para el tipo que va a manejar esa dirección de memoria. Y ahora, relleno los campos. ¿Cómo lo hago? Raíz, flecha, dato voy a poner algo, raíz, flecha, hijo izquierdo voy a poner algo, raíz, flecha, hijo derecho voy a poner algo. Este primer nodo, que es la raíz, es el único que tenemos en nuestro árbol, no tiene hijos, por lo tanto, ¿qué pongo en hijo izquierdo e hijo derecho? Null.
Esto es importante ponerlo, porque si no lo ponemos, esos campos tendrán basura, no sabemos qué valor habrá en la memoria, y nos puede llevar a errores luego cuando usemos la información que hay guardada en ese nodo. Y dentro de datos, pues lo que tengo que poner es una palabra, habíamos dicho, ¿no? Bueno, pues voy a poner aquí una palabra. Tengo que asignarle una palabra. ¿Puedo poner carnívoro así? Así, eso lo puedo poner. No puede ser. No lo puedo poner así. No puedo asignarle una cadena literal directamente a un puntero a nada, ni a un array menos, ¿vale? Eso solo lo puedo hacer en la inicialización de los arrays o de los punteros, pero no durante el código. Entonces, si yo quiero guardar aquí la dirección de memoria de una cadena, tengo que generar esa memoria y copiar dentro el contenido. ¿Os acordáis de la función strdup? La vimos, podéis ver los vídeos, la vimos, es una función que coge la cadena que le pasamos, cuenta las letras que tiene, reserva espacio para ese número de letras más 1, copia el contenido y nos devuelve la dirección de memoria dinámica. ¿Vale? Esa función está en el fichero de cabecera string.h. ¿Sí? Entonces, con esto he generado memoria dinámica y la dirección la he guardado en el campo datos del nodo raíz. ¿Hasta aquí bien o tenemos dudas con esto? Mira que voy despacito. ¿Sí? Bueno, pues ya tenemos el nodo de más arriba. Vamos a poner más nodos. ¿Cómo genero el hijo izquierdo? ¿Cómo añado el hijo izquierdo? Tendré que reservar memoria, evidentemente, ¿vale? Para hacer algo parecido aquí y crear un nodo. Pero una vez que tenga la dirección de memoria de ese nodo, todos rellenos de información, ¿qué hago con esa dirección de memoria? ¿Dónde la pongo? ¿Dónde la guardo? ¿En otra variable? Tengo que guardar ese hijo directo, ese hijo izquierdo del primer nodo que es la raíz, lo tengo que guardar conectado con la raíz de tal manera que la raíz sepa que es su hijo izquierdo. Entonces, tengo dos opciones, pero al final me llevan al mismo sitio. En algún momento tendré que hacer raíz flecha hijo izquierdo igual la dirección de memoria nueva, ¿vale? Lo que pasa es que puedo hacerlo al final y hacer primero un nodo auxiliar, reservar memoria, rellenar sus campos y al final poner aquí aux. ¿Se entiende esto? Entonces, si yo aquí replico la idea de reservar memoria para un nuevo nodo y le completo sus datos con dato lo que sea, hijo izquierdo lo que sea, hijo derecho lo que sea, al final yo podré poner que el hijo izquierdo de la raíz sea aux y tendrá el hijo izquierdo será el mismo nodo al que apunte aux. No estaré duplicando nada, tendré un solo nodo en memoria y el campo hijo izquierdo de la raíz apuntará a él y la variable aux también apuntará a él. Esto se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pongo en dato? Voy a hacer lo mismo de antes. strdup y esta vez hay que poner rayas, ¿no? ¿Quién es su hijo izquierdo? No tiene. ¿Quién es su hijo derecho? No tiene. ¿Vale? Pues ya tengo un árbol que empieza en la dirección de memoria a la que apunta raíz, con un nodo raíz y que tiene un hijo izquierdo que es otro nodo más que ya no tiene más descendientes. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero fijaos que vamos repitiendo esto una y otra vez. Entonces parece que tiene sentido hacernos una función que nos haga esto. ¿Verdad? Esa función, ¿cómo la llamaríais vosotros?
Crear. ¿Cómo? Genera, crea. Podríamos llamarla también crea hoja o crea nodo. Crea me parece bien. ¿Qué tiene que devolver esa función? ¿Un puntero a qué? A struct nodo, es decir, un árbol. Pero vamos a crear un nodo solamente. ¿Qué es lo que pasa? Que por definición, en un árbol también tenemos subárboles. Bien, como un árbol es un nodo, o un árbol puede estar constituido por un único nodo, mi función crea me devuelve un árbol que es un árbol compuesto por un único nodo. Ese nodo que yo acabo de obtener lo puedo usar como raíz de un árbol nuevo o lo puedo usar como hoja de un árbol que ya existe o como nodo intermedio de un árbol que ya existe. ¿Se entiende? En todos los casos tengo que hacer lo mismo. Tendré que reservar la memoria, rellenar los datos y devolver la dirección. Lo único que le podemos hacer a crea para que sea más flexible es pasarle una información que cambia de un nodo a otro. ¿Qué información es? El contenido del nodo. En este caso era un texto, bien, que lo ponemos como puntero a char. ¿Y qué hacemos aquí? Pues copiamos todo esto, que nos sirve perfectamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Creo un nodo en memoria dinámica, lo relleno con la información que me dan, no tiene hijos porque no estoy creando un nodo que tenga hijos, sino es un nodo suelto. Y devuelvo la dirección de memoria. Vale, pues todo esto que tengo aquí, fijaos, todo esto que tengo aquí lo puedo sustituir por crea rayas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve esto? ¿Vale? Como he dicho al principio, normalmente los nodos de los árboles le ponemos alguna etiqueta o algo para poder referirnos a ellos, ¿no? Entonces, no está mal usar una variable como aux, ¿vale? Y hacer esto. Porque ahora tengo una variable que apunta a ese nodo. ¿De acuerdo? De hecho, si creo otra diferente, aux2, y pongo aquí lo que tenía en el ejemplo, que era plumas, pues puedo poner que el hijo derecho de raíz es ahora aux2. ¿Sí? Y sigo teniendo la capacidad de referirme a esos nodos a través de una variable u otra. ¿Se entiende? Vale. Ya tengo mi estructura de datos creada. Y ahora, antes de terminar el programa, me gustaría hacer dos cosas. Me gustaría mostrar los datos y liberar la memoria para terminar el programa correctamente. Entonces, para mostrar los datos, si yo tengo un árbol que empieza en el nodo raíz, no sé el tamaño que tiene, ¿cómo consigo yo mostrar todos los datos que tenga ese árbol? ¿Se os ocurre alguna idea? ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Tendremos que aplicar recursividad, porque si no aplicamos recursividad es posible, pero utilizando otra estructura de datos adicional que será una pila. ¿Por qué? Porque yo empezaré con un solo nodo del cual podré mostrar su información, que es la raíz, pero ese ya tiene dos hijos y tendré que mostrar la información de ambos, pero no solo de esos dos hijos, sino de todos los descendientes que tengan. Entonces, claro, con la información de la dirección de memoria que ocupa la raíz, yo soy capaz de mostrar directamente el dato que tiene la raíz. Y si me apuras, compruebo si tiene hijo izquierdo y accedo al hijo izquierdo. ¿Vale? ¿Cómo? Pues podría hacer muestra raíz, mostraríamos raíz flecha dato, mostraríamos raíz
flecha, hijo izquierdo, flecha, dato, raíz, flecha, hijo derecho, flecha, dato, y ahora ya a partir de ahí, ¿cuánto abro más? Hijo izquierdo, dato, hijo izquierdo, hijo derecho. ¿Hasta dónde llego? No puedo escribir un trozo de código completo que me llegue a cualquier árbol, pero lo puedo hacer con recursividad. Porque mostrar un árbol es mostrar el contenido de la raíz y luego mostrar el contenido de los subárboles que sean sus hijos. ¿Se entiende? Es decir, el problema de mostrar un árbol es muy grande, estamos viendo que es difícil, pero el caso de un árbol que solo tiene un nodo es muy fácil, porque solo tengo que mostrar el contenido de ese nodo. Si yo tengo un árbol que es más grande que un nodo, lo que haré será mostrar el contenido de ese nodo y solucionar el problema para un árbol más pequeño, que es el de su hijo izquierdo y el otro que es su hijo derecho. ¿Cómo? De la misma forma, por recursividad. ¿Se entiende esta idea? Entonces, si quiero hacer una función que dado un árbol lo muestre completo, esta función la puedo hacer por recursividad, haciendo que se muestre cada uno de sus árboles, de sus subárboles. Solo tiene dos subárboles porque estamos hablando de un árbol binario, ¿vale? Pero esta función, que es recursiva, es incorrecta, ¿lo veis? ¿Por qué es incorrecta? ¿Qué dijimos el otro día? ¿Que necesitaban las funciones recursivas para ser correctas? Que tenga un análisis de casos y que haya al menos un caso base y luego al menos un caso general. Pero aquí no hay análisis de casos. ¿Cuál es el caso base? Cuando el árbol es el más pequeño posible, ¿vale? Y el árbol más pequeño posible, que se os ocurre, ¿cuál es? El que solo es un nodo, hoja. ¿Hay algún árbol más pequeño? El árbol vacío. El árbol vacío es más pequeño todavía que ese. Entonces, si A es nulo, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que hacer. Return. Y si no, es que estamos en el caso general, en el que habrá uno o más nodos. Pero como mínimo habrá un nodo. Y si como mínimo hay un nodo, yo sé que tengo que mostrar información de ese nodo. Puedo mostrarla. Como esto es una cadena, los datos de estos nodos son cadenas, pues pongo %s y muestro a flecha dato. ¿Bien? Y a continuación, ¿qué me queda? Aplicar recursividad al caso general en el que estamos procesando. Estamos con un árbol que como mínimo tiene un nodo, pero que puede tener subárboles. Pues llamo a muestra para el hijo izquierdo y a muestra para el hijo derecho. Si resulta que no tiene hijo izquierdo, que era un árbol muy pequeñito, que solo tenía la raíz y un hijo derecho, cuando yo llame a muestra a flecha hijo izquierdo, estaremos en el caso base, un árbol que no tiene ningún nodo y no hará nada. Terminará la llamada recursiva y ejecutará la segunda llamada recursiva para el hijo derecho. Si he dicho que sí que tenía un hijo derecho, entonces no estaremos en el caso base. Mostraremos el dato del hijo derecho y haremos esto mismo con null y con null. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si yo pongo aquí muestra raíz, esto debe funcionarme, ¿vale? Todavía no estoy liberando la memoria, pero vamos a probar con esto ya. Me pone carnívoro, rayas y plumas, ¿vale? Carnívoro, rayas y plumas. Se ha mostrado primero esta palabra, luego se ha mostrado esta y luego esta. Os dais cuenta de que eso se debe a que primero muestro el contenido y luego hago las llamadas recursivas. ¿Os acordáis cuando estuvimos haciendo el fractal, que dependía del orden en el que ponías el dibujo o la llamada recursiva, el resultado era diferente? Si yo cambio de orden esto y lo pongo aquí, ¿qué saldrá?
rayas, plumas, carnívoro. Es decir, primero ha mostrado los hijos y luego el nodo que estaba procesando. ¿Sí? Y me queda otra alternativa posible que es esta, ¿no? Entonces aquí, ¿cómo lo mostrará? Primero el hijo izquierdo, rayas, luego muestra el nodo actual, carnívoro, y luego el hijo derecho. ¿Se entiende? Ok. Pues eso que acabamos de hacer es lo que se llama recorrer un árbol o atravesar un árbol. Es pasar por todos los nodos del árbol una vez. Y lo podemos hacer de 3 formas diferentes, como acabamos de hacer. Solo que tienen nombre esas formas. Llamamos preorden cuando recorremos el árbol, primero mostrando la información o trabajando con la información del nodo y luego con la de los hijos. Llamamos postorden cuando primero ejecutamos la función, la llamada recursiva, con los hijos y por último con el propio nodo. Es cuando salía rayas, plumas, carnívoro. ¿Sí? Y llamamos inorden cuando lo hacemos como hemos hecho al final. Primero hacemos la llamada recursiva al hijo izquierdo, luego trabajamos con el dato del nodo actual y por último con el hijo derecho. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto lo veremos más, pero esto es que quiero que os sirva de introducción o aperitivo, según la hora que sea. Nos queda liberar la memoria. ¿Cómo liberamos la memoria de todo un árbol? ¿Un bucle? ¿Un bucle desde los hijos hasta la raíz? El problema es que normalmente nosotros gestionamos o manejamos un árbol sujetándolo por la raíz, porque los hijos son muchos. Entonces, prefiero tener una variable que me apunta a la raíz y desde ahí yo soy capaz de llegar a todas partes, que tener 200.000 variables que sean todos los hijos para saber si puedo llegar hasta los padres o no. Entonces, para mí un árbol normalmente es la dirección del nodo raíz. Entonces, si yo tengo que liberar la memoria de todos los nodos que compongan el árbol, podría hacerlo con iteración también, usando una pila adicional, pero con recursividad me va a salir natural. Porque si acabo de ver una forma recursiva de recorrer todos los nodos del árbol una única vez, pues si yo quiero liberarlos todos, con recorrerlos una vez es suficiente. Ahora bien, tengo que hacerlo de forma inteligente. Si rompo primero los padres, me quedo sin la información para acceder a los hijos. Entonces, lo que tú has dicho en realidad, la intuición es correcta. Primero hay que liberar los últimos hijos, las hojas, y luego sus padres y luego sus abuelos. Pero no puedo empezar por ellos directamente. Tengo que hacerlo por recursividad. Y cuando se llegue al final, se irá liberando hacia atrás. Entonces, si yo llamo libera esto, lo que tengo que hacer es liberar la memoria del hijo izquierdo primero, liberar la memoria del hijo derecho. Sí, libera. Y por último, liberar la memoria del nodo actual. ¿Vale? Eso corresponde con postorden. ¿Se ven? Primero los hijos y luego el nodo actual. ¿Cómo libero la memoria del nodo actual? ¿Qué tengo que hacer para liberar la memoria del nodo actual? Yo estoy en el nodo A. He liberado la memoria de sus hijos, ya no le quedan hijos. Solo queda él. ¿Cómo libero la memoria que tiene él, la que tiene A?
free A. Pero el nodo tiene un campo que también lleva memoria dinámica, porque la he generado con strredup. ¿Os acordáis? Antes de liberar A, tengo que liberar a flecha dato. ¿Sí? Ya tengo mi función recursiva, que primero hace la llamada recursiva. Por lo tanto, si yo tengo un árbol enorme, como este de aquí, si yo quiero liberar este árbol, digo libera el nodo raíz, que es este. Y lo primero que hace es llamar a libera a este nodo. Cuando se ejecuta libera este nodo, ¿qué es lo primero que hace? Libera este nodo. ¿Sí? Y cuando llega aquí dice libera este nodo, que es nulo. No hay que hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una función recursiva incorrecta. ¿Por qué? Porque no tenemos el caso base. ¿Cuál es el caso base? Que A sea nulo. Si A es nulo, no hay que hacer nada. En caso contrario, estamos en el caso general. Y para cualquier caso general, liberaremos primero la memoria asociada a los hijos y por último asociada a él mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pues si habéis entendido esto, de verdad, habéis entendido un montón de cosas sobre árboles, aunque penséis que no. ¿Vale? ¿Lo veis claro? ¿No hay dudas, de verdad? ¿No? Lo del if a igual a null, eso es para que siga hablando. El if A es igual a null es precisamente el caso base, por lo tanto es para que no siga avanzando la recursividad. Para que cuando lleguemos aquí digamos libera este nodo, primero hago libera este nodo, primero hago libera este nodo, primero hago libera null, no hace nada. Como no ha hecho nada este libera hijo izquierdo, ahora hace libera hijo derecho de este nodo. Libera null, no hace nada. Como este libera no ha hecho nada, nos queda por hacer liberamos el 1, liberamos el nodo y hemos terminado el libera hijo izquierdo de esta llamada. ¿Qué queda? Libera hijo derecho de la llamada que estaba con el 7. Entonces vamos a hacer libera de este. ¿Qué hacemos? Libera hijo izquierdo. Nada, nada, liberamos el 5. Liberamos el 11, ¿cómo? Nada, nada, liberamos el 11. Y ahora que hemos terminado de liberar los dos hijos, liberamos el 6. Ya que hemos terminado de liberar el 6, llegamos al 7 y como hemos liberado sus dos hijos, liberamos el 7. Subimos hacia arriba y nos queda libera hijo derecho del 2. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga, pues lo dejamos aquí.